Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar el tema de la senda de expansión y en lo particular la minimización de costos a largo plazo cuando se modifica la cantidad de producción. Para ello vamos a hacer el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son las combinaciones de trabajo y de capital que garantizan el mínimo costo en cada nivel de producción de la empresa? En donde L es trabajo y K representa unidades de capital. Para ello vamos a hacer uso del siguiente gráfico. Suponga este gráfico en donde en el eje vertical manejamos capital, en el eje horizontal mano de obra L, y asumamos esta recta de isocosto que representa un presupuesto del productor de 1000 unidades monetarias y un nivel de producción para producir un nivel de producción de 100 unidades de producción de algún producto agropecuario. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el punto de minimización de costos a largo plazo se encontrará en el punto de tangencia entre la pendiente de la recta de isocosto y la pendiente de la curva de isocuanta. Esto sucede en el punto A, en donde se ocupan 25 unidades de capital y 50 unidades de mano de obra. Ahora suma que el presupuesto del productor es el doble, es decir, pasamos de 1000 a 2000 unidades para producir el doble, es decir, 200 unidades de producción. Ahora el nuevo punto de optimización, el punto de tangencia, se encontrará en el punto B, que corresponde a una utilización de 50 unidades de capital y 100 unidades de trabajo. Finalmente asumamos que el presupuesto del productor se triplica pasando de 1000 a 3000 unidades monetarias. En este sentido, para producir 300 unidades de producción, el punto de mínimo costo se encuentra en el punto C, que corresponde a una utilización de 75 unidades de capital y 150 unidades de mano de obra. Observe que hemos asumido una función de producción con rendimientos constantes a escala, toda vez que cuando duplicamos la cantidad de factores productivos, también se duplica la cantidad de producción. Y cuando se triplica la cantidad de factores productivos, la producción también se triplica. Ahora bien, podemos unir los puntos A, B y C como esa combinación de factores productivos que garantiza el mínimo costo de producir un determinado volumen de producción a largo plazo. Esta curva la vamos a denominar la senda de expansión. La senda de expansión pues es las distintas combinaciones de trabajo y de capital que garantiza el mínimo costo de producir determinado volumen de producción. Como se señaló hace un momento, observe que esta función de producción presenta rendimientos constantes a escala. Ahora bien, llevemos esta gráfica que acabamos de plantear a la siguiente laminilla y en la parte inferior vamos a graficar lo que son los costos con el nivel de producción asociado. Para producir 100 unidades de producción se requiere o el costo mínimo es de 1000 unidades monetarias, el punto D. Por su parte, para producir 200 unidades de producción, el costo mínimo es de 2000 unidades monetarias, el punto E. Y finalmente, para producir 300 unidades de producción, el costo mínimo asociado a ello es de 3000 unidades monetarias, el punto F. Si unimos estos puntos, vamos a obtener lo que se denomina la curva de costos de largo plazo o la curva de costo total a largo plazo. Ahora bien, vamos a utilizar estos conceptos que acabamos de ver de manera teórica, de manera gráfica, para resolver un ejercicio en concreto. Planteemos la siguiente situación. Una empresa agrícola tiene la siguiente función de producción, en donde Q es igual a la raíz de K por L, en donde Q está dada en toneladas de maíz al año, K representa la cantidad de maquinaria y L la cantidad de mano de obra.
Asuma que el precio de los insumos por hora es de W igual a 5, es el salario, y R, la renta del equipo, es igual a 10 unidades monetarias. Lo que nos pide el ejercicio es calcule la combinación óptima de mínimo costo para producir 8, 16 y 24 unidades de producción y grafique la senda de expansión correspondiente a cada nivel de producción. Y el inciso B nos pide cuál es el costo medio en cada nivel de producción. ¿Es un costo medio creciente, constante o decreciente? Lo primero que tenemos que recordar es cuál es la fórmula de mínimo costo para producir un determinado volumen de producción. Esta viene dada por la condición de optimización, según la cual la pendiente de la curva de isocuanta, que viene expresado por las productividades marginales, es igual a el cociente del precio de los insumos, es decir, la pendiente de la recta de isocosto. Como podemos observar, lo que tenemos que hacer es derivar la función de producción, que sería el primer paso, derivar la función de producción con respecto a L, y después dividir ese resultado entre la derivada de lo que resulte de derivar la función de producción con respecto a K. Y finalmente reemplazar los valores del precio de los insumos. Aquí ya lo tenemos hecho, ¿sí? Cuando derivamos con respecto a L y cuando derivamos con respecto a K, nos va a quedar 2K entre 2L, que si lo simplificamos, simplemente nos va a quedar como K sobre L. Ahora bien, ese K sobre L es la pendiente de la curva de isocuanta. Es necesario recordar que el óptimo, ¿sí?, se encuentra en donde esa pendiente se equipara al cociente de los precios de los insumos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores. En este caso, K sobre L va a ser igual a la relación del precio de los insumos, W es 5 y R es 10. Si simplificamos esa fracción 5 sobre 10, nos va a quedar a la 1 medio. Por lo tanto, K sobre L es igual a la 1 medio. El siguiente paso es despejar cualquier variable, ya sea K o sea L. Aquí por fines de comodidad vamos a despejar K. En este caso L está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Despejando K tenemos que este va a ser igual a L sobre 2. Ese valor que acabamos de encontrar lo vamos a sustituir a su vez en la función de producción para encontrar el valor de L, es decir, aquella cantidad óptima de mano de obra que garantiza el mínimo costo de producir 8 toneladas de este producto. Sustituyendo K en el valor de Q, tenemos que la función de producción va a ser igual a raíz de K por L. Lo que queremos es encontrar esa combinación que garantiza el mínimo costo. Reemplazamos el valor de Q, que es 8 toneladas, y reemplazamos el valor de K, que K vale L entre 2. Todo ello elevado a la 1 medio, que multiplica a su vez a L a la 1 medio. Aquí podemos observar que 2 elevado a la 1 medio está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando en este caso a 8. Y L elevado a la 1 medio por L a la 1 medio, pues nos queda 1. Nos queda L únicamente. Por lo tanto, a la hora de resolver, tenemos que la cantidad óptima de trabajo va a ser de 11.3 horas de trabajo. Es importante aclarar para los estudiantes, sobre todo a la hora de resolver estos ejercicios, no confundir que no es lo mismo L elevado a la 1 medio por L elevado a la 1 medio que L a la 1 medio más L a la 1 medio. Esto lo señalo porque, bueno, suele ser un error común del estudiante. Entonces es necesario tener dominada la ley de los exponentes para no cometer algún error en este sentido. Bueno, prosigamos. Una vez hecha esa aclaración, ya tenemos el valor óptimo de L. Ahora lo vamos a sustituir en la función de producción. La función de producción, ya lo habíamos señalado, es raíz de K por L. Entonces lo que queremos es encontrar el valor de K
reemplazamos lo que vale Q, que es 8, reemplazamos lo que vale L, que es 11.3. A la hora de resolver este ejercicio, podemos observar que K óptimo va a ser igual a 5.7 horas máquina. Estas son las combinaciones de trabajo y de capital que garantizan el mínimo costo. Veamos a cuánto equivale el mínimo costo. Entonces, la combinación de mínimo costo para producir 8 toneladas de maíz va a ser igual a 5.7 y 11.3 respectivamente, de trabajo y de capital y de trabajo. Recordemos también que la ecuación de costos nos señala que lo siguiente, que el costo total va a ser igual al costo variable en el largo plazo. Pero el costo variable no es más que el precio del insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo. En este caso tenemos dos insumos. Por lo tanto, tenemos que plantear esta ecuación según la cual el precio de la mano de obra por la cantidad de mano de obra más el precio del equipo por la cantidad de equipo contratado o arrendado. Al sustituir los valores óptimos en esta ecuación, observamos que el costo mínimo es de 113.5 unidades monetarias. Ese sería el costo mínimo de producir 8 toneladas de trigo. Ahora bien, ¿cuál es la combinación óptima para producir 16 toneladas de trigo? Dado que no han cambiado el precio de los insumos y dado que la función de producción sigue siendo la misma, pues podemos tomar el resultado de la derivada que hicimos inicialmente para hacer este ejercicio. Es decir, ya no es necesario volver a derivar con respecto a L, la función de producción, y después con respecto a K, y volver a hacer todo el procedimiento, puesto que ya lo tenemos. En este sentido, sabemos que K es igual a L sobre 2. Eso lo vamos a sustituir en la función de producción, que es raíz de K por L. Lo único que va a variar aquí es el valor de Q, que en lugar de 8 va a ser 16. Entonces tenemos que 16 va a ser igual a lo que vale K, que es L entre 2 elevado a la 1 medio por L a la 1 medio. Aquí podemos observar que 2 elevado a la 1 medio está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando a 16. De tal manera que al simplificar términos, tenemos que la cantidad óptima de trabajo es de 22.6. Ahora bien, con esa cantidad óptima de trabajo, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor en la función de producción para encontrar el valor de K. A la hora de hacerlo, ¿sí? Podemos observar que el valor de K es de 11.3 horas máquina. Esta es, por lo tanto, la combinación óptima de trabajo y de capital que garantiza el mínimo costo de producir 16 toneladas de trigo, de maíz más bien. Con esta combinación podemos calcular el costo mínimo. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función de costos. Sabemos que los costos totales a largo plazo son iguales a los costos variables, por lo tanto lo que tenemos que hacer es reemplazar lo que vale el salario, lo que vale la renta del equipo y las cantidades óptimas correspondientes. Al hacer esta operación podemos constatar que el costo mínimo de producir 16 toneladas de trigo es de 226 unidades monetarias. Finalmente, para contestar la última parte, ¿cuál es la combinación óptima de producir 24 toneladas de este producto de maíz? Bueno, aquí nuevamente retomemos lo que ya sabemos. Si esto lo tuvimos al principio al derivar, que K es igual a L sobre 2. Eso lo vamos a sustituir en la función de producción y lo único que va a variar es el valor de Q, que va a pasar de 16 a 24. A la hora de resolver este ejercicio, observamos que la cantidad de mano de obra es de 34.
la cantidad óptima. Ese valor se va a sustituir en la función de producción para encontrar el valor de K. Y a la hora de resolver este ejercicio podemos constatar que la cantidad óptima de capital es de 17. Ahora bien, teniendo estos dos valores, que son los que minimizan el costo de producción, podemos obtener cuál es ese costo de producción. Entonces, tenemos que la combinación de mínimo costo para producir 24 toneladas de trigo es de 17 de capital y 34 de mano de obra. Al sustituir estos valores por los precios correspondientes, observamos que el costo mínimo de producir 24 toneladas de trigo es de 340 unidades monetarias. En resumen, tenemos lo siguiente. La cantidad a producir, 8 toneladas. La combinación óptima es 5.7 de capital y 11.3 unidades de trabajo. El costo mínimo asociado es de 113.5 unidades monetarias. La cantidad a producir 16 toneladas y la combinación óptima sería 11.3 y 22.6 de mano de obra. El costo mínimo asociado es de 226. Y finalmente el de 24 toneladas. La combinación óptima es 17 de capital y 34 de mano de obra, mientras que el costo mínimo es de 340 unidades monetarias. Podemos graficar estos datos, ¿sí? En esta gráfica, en el eje vertical vamos a manejar cantidades de trabajo, en el eje horizontal cantidades de mano de obra. Y podemos unir cada punto para obtener la recta de isocosto y la curva de isocuanta. Y en este caso sabemos que la cantidad óptima para producir 8 unidades es de 5.7 y de 11 unidades de trabajo. También observamos que para producir 16 toneladas de este producto, la cantidad óptima es de 11.3 y 22.6 respectivamente. Finalmente, para producir 24 toneladas de este producto, la combinación óptima sería el punto C. De esta manera, uniendo A, el punto B y el punto C, podemos obtener la senda de expansión, que, repito, es las diferentes combinaciones de trabajo y de capital que garantizan el mínimo costo de producir un determinado volumen de producción a largo plazo. Finalmente tenemos que contestar el inciso B, que hace referencia a cuál es el costo medio de producción. El costo medio es simplemente el costo total, ¿sí? En este caso el costo mínimo, entre el volumen de producción. Si nosotros hacemos esto, vamos a constatar que el costo medio es el mismo, es de 14.1 aproximadamente para los tres casos. Por lo tanto, podemos ver que hay un rendimiento constante a escala. Es decir, si yo duplico la cantidad de factores productivos, la producción se duplica y el costo también se duplica. En este caso, esta función de producción tiene rendimientos constantes a escala y el costo medio sigue siendo el mismo toda vez que la función de producción exhibe rendimientos constantes a escala. Pues espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.